Hagamos esto rapidito. Bueno, entonces otra de las configuraciones muy común, tal vez la más común utilizada, es la de emisor común. Es donde el emisor se conecta a la Tierra, ¿no? ¿Listo? Se conecta a la Tierra. Se ingresa la corriente por la base y se la trata pues como de llevar a una carga a través del colector. ¿Listo? Como ustedes se pueden dar cuenta en la diapositiva, esa es la correcta configuración del emisor común, ¿no? ¿Listo? Entonces, miren que en las terminales base emisor se conectan de forma directa, ¿no? Está polarizado de forma directa ese diodo, o esa juntura PN más bien. ¿Listo? En las terminales colector emisor se conecta de forma inversa, ¿no? ¿Listo? En el transistor NPN. NPNP pues es al contrario. Se mantiene la ley de Kirchhoff de corrientes, que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base. Siendo la corriente de base muy pequeña, la corriente de emisor es aproximadamente la misma corriente de colector. ¿Listo? Realmente la corriente de colector es igual a alfa por IE, siendo alfa, como ya lo sabemos, un factor adimensional muy cercano a 1, ¿no? ¿Listo? En las figuras de abajo se puede ver cómo es la circulación de la corriente de acuerdo al tipo de transistor bipolar, ¿no? En la que está abajo a la izquierda, con el transistor NPN, las dos corrientes de base, en este caso de base y de colector, digamos, ingresan, ¿no? A las uniones del silicio, ¿no? Y salen pues a través de la corriente de emisor. En la siguiente imagen, la que está abajo a la derecha, la que ingresa es la corriente de emisor y salen la corriente de base y la corriente de colector, ¿no? ¿Listo? Miremos la siguiente diapositiva. Bueno, en esta imagen se ve claramente la relación entre las curvas, ¿no? Que pueden describir el comportamiento del transistor en emisor común, ¿no? ¿Listo? Entonces, la que está a la derecha es la curva de entrada. ¿Listo? Estamos graficando ahí la corriente de base que está o tiene un orden de microamperios con respecto al voltaje base emisor, ¿no? Como ustedes recuerdan, todos sabemos que ese voltaje necesita, ¿no?, un voltaje de ruptura, que es aproximadamente 0.7 para el silicio, ¿no? ¿Listo? Y entonces cuando, es muy clarito ahí, ¿no?, la gráfica, cuando estamos superando, se empieza a superar ese margen de voltaje, el voltaje colector emisor existe, ¿no? Ese voltaje colector emisor existe y de acuerdo a la configuración entre las resistencias o la ganancia que nosotros le podamos diseñar e implementar, el voltaje pues crece, ¿no? ¿Listo? A medida que se va acercando el voltaje al 0.7, va superando ese 0.7 voltios en el eje de las abscisas de la X, el voltaje colector emisor puede ir creciendo, a pesar de que la corriente de la base es bien bajita, ¿no?, del orden de los microamperios. ¿Listo? Bueno, eso es para la entrada, ¿no? Esas son las características de entrada. Ahora sí, la gráfica que está a la izquierda
es la gráfica que describe las características en la salida. ¿Listo? Entonces, bien, pues que tengo la corriente de colector en la Y y el voltaje colector emisor en la X, ¿no? Se pueden visualizar las tres áreas, ¿no? Las tres regiones, ¿no? La región activa, que es la que tiene la grilla, la región de saturación y la región de corte, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Eh, ¿qué es esas gráficas, esas curvas que se ven en la región activa? Hace referencia a la corriente de base, ¿no? ¿Listo? Entonces, cuando esta corriente es pequeñita, miren, cuando es cero, eh, todavía se puede visualizar que la corriente de colector no es cero, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la corriente de colector en la región, en ese cruce entre la región de saturación y de corte, no es cero. ¿Y es por qué, chinos? Por las corrientes de fuga, ¿no? Que son también muy chiquiticas, pero existen. ¿Listo? Bueno, a medida que va creciendo la corriente de base, ¿listo? O a medida más bien que va creciendo la corriente de colector, pues en teoría va creciendo la corriente de base. Las dos corrientes están relacionadas de forma directa, ¿no? Crece la una, crece la otra, solo que la corriente de colector es mucho más grande que la corriente de base. ¿Listo? Bueno, eh, en ese cuadro que está abajo a la izquierda, se puede, o se debe más bien, no se puede, se debe tener en cuenta que la corriente de colector con emisor abierto, esa ICO, es aproximadamente o es igual a la corriente de colector con base abierta sobre 1 menos alfa, ¿no? Ese 1 menos alfa es importante, ¿no? No es cualquier numerito. Si alfa vale 0.9, ese valorcito es de 0.1, ¿no? Y si lo tengo en el denominador, pues es como si lo estuviera arriba multiplicando. Solo que ya no sería cualquier numerito, si ya en este ejemplo que les pongo ya sería por 10. Entonces, la corriente de la ICO puede llegar a ser grandecita, ¿no? Es más, esa corriente cuando la corriente de base es de 0 microamperios, ¿listo? Existe, ¿no? Como les decía. ¿Listo? Entonces, al tener un alfa que sea más parecido todavía a 1, esa ICO se hace cada vez más grande, ¿no? ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta esa relación. Bueno, chinos. ¿Listo? Ahí aparece otro parámetro, ¿no? Que tal vez es más común que cualquier otro dentro del datasheet de un transistor, ¿no? El beta. El beta, el beta. El beta se lo puede analizar tanto en corriente directa como en corriente alterna, ¿no? Realmente su variación es baja, ¿no? En los dos tipos de configuraciones. Siempre será un número adimensional grandecito, ¿no? Puede variar entre 500 hasta 400, ¿no? El beta también se conoce como HFE, de acuerdo a los parámetros híbridos con los que se puede. ¿Por qué es HFE? Es H de hybrid, de parámetro híbrido. La F es de forward y la E de emitter, de emisor, ¿no? ¿Listo? El beta es el resultado de dividir la corriente de colector sobre la corriente de base, ¿no? Realmente, si multiplico a la corriente de base por el beta, pues obtengo la corriente de colector. Entonces, realmente el beta es el factor de ganancia, ¿no? Esto, gracias a ese beta, que es propio de los transistores, se puede
generar pues la amplificación, la transferencia de resistencia, ¿no? ¿Listo? En corriente directa se toma un punto, ¿no? Un punto para poder calcular el beta, de acuerdo a las gráficas o de acuerdo a una manera experimental, ¿no? Para poderlo calcular. ¿Listo? En corriente alterna, si ya no se toma un solo punto, se toma un rango, ¿no? ¿Listo? Un delta de corriente de colector dividido entre un delta de corriente de base, teniendo en cuenta que el voltaje colector y emisor sea constante. ¿Listo? Si hacemos un ejercicio ahí sencillito, con la gráfica que está a la izquierda, ¿listo? En el punto Q, ¿listo? El punto Q, que es el punto deseado de nuestro diseño, para calcular el beta en corriente continua, en corriente directa, sería muy fácil. Simplemente se toma el valor de la corriente de colector, que si seguimos esa escala sería aproximadamente 2.7, ¿no? 2.8, casi 2.75 más o menos. ¿Listo? Y la corriente de base es de 25, ¿no? Porque miren el punto, este punto de aquí, este puntico de aquí, pues ya tiene marcada la curva, ¿no? Que es de 25. Si dividimos eso, de 2.7 entre 25 aproximadamente 100, ¿no? 100 algo, bueno. ¿Listo? Ahora, si vamos a calcular el beta con corriente alterna, ya no lo hacemos con un punto, ya lo hacemos con un rango. Entonces, podríamos estar tomando este rango de aquí, este delta de IC, como se ve en el ejemplo, que es aproximadamente 1, ¿listo? Porque tengo 3 punto algo menos 2 punto algo, me queda 1, ¿listo? Dividido entre el rango, entre o más bien de la corriente de base, este IB2 menos este IB1, que sería, según las curvas, 20 menos 30, 20 menos 30, perdón, 20 menos 30 no, 30 menos 20, 30 menos 20 es 10, 1 sobre 10 micros, 1 mili sobre 10 micros es aproximadamente 100, ¿no? Y entonces, en este ejercicio, queda claramente evidenciado que el beta en corriente directa es muy similar al beta en corriente alterna, ¿no? Lo mismo se podría hacer con la gráfica que está en la derecha, ¿no? Que es una gráfica mucho más ideal, ¿no? La corriente de base no tiene curva, ya es una recta paralela al eje X, ¿no? Y si vamos a hacer el mismo cálculo chinos, bien, pues el beta en corriente continua sería 8 sobre 40, eso da 200, ¿no? ¿Listo? 8 milis entre 40 micros da 200, ¿no? ¿Listo? Y si lo tomamos con rango, sería de 9 menos 7, 2, dividido entre el punto Q, el valor de la corriente de base en el punto Q, ¿cuánto sería, chinos? También sería 2, más o menos no. A ver, ¿cómo fue que hice el cálculo? Verán, si yo tengo 9 menos 7 me queda 2 milis, dividido entre aproximadamente 40, o no 40, sería más o menos 35 menos 45 menos, eso queda 1, ¿no? 45 menos 35 queda 1, entonces me queda 2 milis, y entre un micro me queda 200 también, entonces me queda más o menos el mismo valor, ¿no? ¿Listo? Entonces esta sería la forma de analizar el beta, tanto en corriente directa como en corriente alterna. Listo. Hay otras formulitas, ¿no? Para relacionar el alfa y el beta. Si ponemos todo
esa ecuación de Kirchhoff, que dice que Y es igual a IC más IB, todo lo ponemos en función de IC, ¿listo? Podríamos despejar alfa o beta. Entonces bien pues que el alfa es igual a beta dividido entre beta más 1, eso es casi 1, ¿no? ¿Listo? Si el beta es muy grande, si el beta es de 200, de 300, eso es dividir 200 entre 201, eso es casi 1, 0.9999 algo, ¿no? ¿Listo? Y de igual manera, si tengo el alfa y quiero calcular el beta, queda con esa relación, ¿no? Que alfa es igual a 1, que beta es igual a alfa dividido entre 1 menos alfa. ¿Listo? 1 menos alfa es 0. Algo, ¿no? Si alfa es muy parecido a 1, 0.998, por ejemplo, listo, 1 menos eso me queda 0.002, listo, eso es 2 por 10 a la menos 2, listo, si lo pongo arriba sería 2 por 10 a la 2, es 200, ¿sí o qué? Listo, y 200 por 1 es, por alfa, que es aproximadamente 1, me queda 200. Entonces, bien, pues que ese recuadrito que está a la izquierda abajo es muy aproximado, ¿no? Sí, claro, con el Atube. Esta cuenta de Gmail no me deja grabarla con el Meet. Con el Atube Catcher la estoy grabando. Igual tienen que tomar apuntes, ¿no? Bueno, entonces, como habíamos dicho, el IC-EO, la corriente de colector con emisor abierto, será igual, o más bien, será aproximadamente igual al beta por la corriente de colector en base abierta. ¿Listo? Y es realmente la relación que está ahí abajito, ¿no? En este recuadro, chinos. Que la corriente de colector es igual al beta por la corriente de base. Esta fórmula yo creo que es la más importante en toda la electrónica de transistores bipolares, ¿no? Esta fórmula que está como más grande que todas las letras, esta. Y realmente el beta es el parámetro más importante que tiene el transistor. Es la ganancia de corriente. El transistor bipolar es un transistor que amplifica corriente. El transistor FET es un transistor que amplifica voltaje. ¿Listo? Entonces es muy importante. Bien, pues al final yo puedo poner también la corriente de emisor como en relación del beta, ¿no? ¿Listo? Aquí está implícitamente un beta, ¿cómo es? Un IC, perdón. ¿Listo? Está en función, pues aquí quedó todo en función de IB. ¿A qué es igual IC? O más bien, IC es igual a beta por IB. Si lo pongo aquí, factorizo el IB, me queda beta más 1. Beta más 1, si beta es grande, es lo mismo, ¿no? 200 más 1 es casi lo mismo que 201. Entonces, vuelve y se confirma que la corriente de emisor es muy parecida a la corriente de colector. ¿Listo? Es muy importante esta relación. ¿Listo? Bueno, ¿cómo sería, chinos? Como les decía, pues la correcta polarización en emisor común, es como estamos viéndola en la gráfica, ¿no? Si polarizo de forma directa la juntura o la unión base-emisor y polarizo de forma inversa la juntura colector-emisor, el transistor en este ejemplo NPN estaría bien polarizado. ¿Listo? Y podríamos trabajarlo en su zona activa. Si tengo el transistor PNP, pues tengo que invertir las fuentes. Y el sentido de las corrientes cambiaría, chinos. ¿Listo? Entonces, tarea, chinos. Para que hagamos otra tarea, vayan haciéndola. Quiero que primero pues grafiquen, saquen esas curvas que vimos antes, ¿no? Ustedes ya tienen que haber sacado esas curvas en base común. Quiero que las saquen en emisor a partir de
esta polarización, ¿no? Que realmente sería las curvas de funcionamiento del transistor en emisor común en la zona activa. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si polarizo este transistor, por ejemplo, el NPN, de las dos maneras erróneas, ¿no? Que son la juntura base emisor directa y la juntura colector emisor también directa. ¿Listo? Y viceversa, pues, ¿cómo sería un transistor NPN con la juntura base emisor polarizado de forma inversa y la juntura colector emisor polarizado de forma correcta sería también pues de forma inversa? ¿Listo? Entonces ahí se van a generar las otras dos zonas, ¿no? Que es la de corte y la de saturación. Y eso se utiliza mucho para la conmutación, ¿no? Para ponerlo a funcionar el transistor como un sistema, un dispositivo digital, irse de 0 a 1, ¿listo? O de 0 voltios a 5 voltios, o de acuerdo a la polarización pues, que estemos usando. ¿Listo, chinos? A ver, en colector común, ¿cómo sería la forma de polarización y cómo sería su conexión? Pues como se pueden dar cuenta, ahora ya no tenemos el emisor ni la base a tierra, sino el colector. Es muy poco utilizada, ¿no? Este tipo de configuración, que es muy similar a la de emisor común, ¿no? Para la gran mayoría de amplificaciones se utiliza la de emisor común y la de colector común no. ¿Por qué? Porque se aprovecha más bien ese poquito de, entonces se aprovecha ese poquito de ganancia que tiene la corriente colector con respecto a la de emisor para maximizar el efecto de la amplificación, ¿no? La corriente colector es un poquito más grande que la de emisor, pues mínimamente más grande, pero es más grande. ¿Listo? ¿Listo? Esa sería la forma de conectar los transistores de forma directa, ¿no? O de forma correcta. De forma directa no, de forma correcta. Entonces en el PNP, miren que la unión base-colector está conectado directamente, está polarizado esa juntura de forma directa y la unión emisor colector está conectado también de forma inversa, ¿no? Tal y como estaba en emisor común. ¿Listo? Bueno, en el transistor NPN de igual manera, ¿no? ¿Sí? La base o la unión base-colector está conectada de forma directa y la unión emisor-colector está conectado de forma inversa, ¿no? Esto asimismo se pueden ver el sentido de las corrientes y se mantiene la ley de Kirchhoff, ¿no? Que la corriente emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base. En las gráficas de abajo están el sentido de las corrientes de acuerdo al transistor, ¿no? Es muy similar, como se pueden dar cuenta, a la configuración en colector común. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular los parámetros? Tanto la ganancia y todo eso. Igual que en emisor común. Se trabaja con un mismo beta, se trabaja con un mismo alfa y la variación es mínima, ¿no? ¿Listo? Bueno, sigamos. Bueno, los límites de operación, bueno, ¿cuáles serían estos límites? Que debemos tener en cuenta algo
que es muy importante, que es el datasheet, o la hoja de datos en español, ¿no? La hoja de datos del transistor. Nos va a especificar las diferentes características propias que el fabricante le agregó a este transistor, ¿no? ¿Listo? Al transistor bipolar particularmente. Se debe tener en cuenta esos recuadritos que están con fondo azul, ¿listo? Que uno no debe omitir, ¿no? La potencia máxima en el colector, que normalmente es la salida, es igual a el voltaje colector emisor por la corriente colector. ¿Listo? Entonces no nos podemos salir de ahí. Si tenemos o deseamos generar un amplificador de 200 vatios y tenemos una corriente colector de 20 miliamperios, pues es muy fácil calcular el voltaje y viceversa. Si tengo el voltaje colector emisor de 5 voltios, puedo calcular perfectamente la corriente de colector. ¿Listo? Para no salirnos de los límites que permite el transistor en particular. ¿Listo? El segundo recuadro nos muestra que la corriente del colector emisor, o más bien la corriente de colector con emisor abierto, debe ser menor o igual a la corriente de colector. Y esa debe ser menor o igual a la corriente de colector máxima. ¿Listo? En la segunda línea, el voltaje colector emisor de saturación debe ser menor o igual al voltaje colector emisor y ese mismo menor o igual al voltaje colector emisor máximo. Y vuelve y juega la misma fórmula primera, que el voltaje colector emisor por la corriente colector debe ser menor o igual a la potencia máxima, ¿no? ¿Listo? En base común, la potencia de colector máxima sería igual al voltaje colector base por la corriente de colector. ¿Listo? Hay que tener en cuenta esos parámetros para no quemarlo, ¿no? ¿Listo? Esto es puntualmente para eso, ¿no? Para no quemarlo. Uno puede diseñar en el papel un sistema de amplificación y no va a pasar nada, ¿no? Puede amplificar 1000 veces. Lo podemos aumentar de tal manera que nuestra amplificación de un microamperio nos saque un miliamperio, ¿no? Eso con una resistencia grande, una resistencia de carga de 1K, me quedaría 1 voltio. ¿Listo? Y entonces perfectamente pues hago el circuito, pero tengo que tener en cuenta esos parámetros, ¿no? Siempre revisar el datasheet. ¿Listo? Bueno, el encapsulado, chinos. El encapsulado es como el que se ve en las figuras de arriba, ¿no? El transistor más común que se utiliza en la electrónica de control, la electrónica de comunicaciones, es el primero, ¿no? ¿Listo? El encapsulado de baja potencia, ¿no? El más común. El transistor también que suele ser el más económico, ¿no? El segundo es de media potencia. Bueno, un ejemplo del primero puede ser el Q2N2222, el 3904, ¿no? Y transistores muy comunes en el mercado, ¿no? El transistor de media potencia puede ser el tip 31, ¿no? El tip 32 para poder hacer el puente H. El puente H es muy común para hacer la inversión de giro, ¿no? Es muy chévere. Y el de alta potencia, esos son para generar amplificaciones grandes. Estos transistores son muy comunes en las plantas de los carros, ¿no? Un sistema de amplificación de alta potencia, ¿no? Para que el carrito pues suene más duro, obviamente que necesitamos una batería grande, ¿no? En la imagen de abajo se pueden ver los diferentes tipos de encapsulados con la identificación de las partes, ¿no? De las terminales que tiene el transistor, ¿listo? Realmente el datasheet pues nos avisaría, o si no, podríamos medirlo con el multímetro, ¿no? Normalmente con la opción de verificar el diodo,
o el LED, si conectamos ¿cómo se llama? La unión base-emisor de forma correcta, la base con el positivo, el emisor con el negativo del multímetro, nos debería marcar que hay continuidad, pues, ¿no? Que está polarizado de forma directa y esa unión, ese diodo, se comporta como un cortocircuito, pues y debe pitar el multímetro, ¿no? ¿Listo? Ahí hay continuidad y si podemos identificar la base del emisor, pues el tercero es el colector. Es facilito. Eso uno. Otro, existen multímetros que tienen, ¿no? Unas ranuras, unos huecos donde podemos meter, incrustar el transistor y si está bien metido, pues si está correctamente incrustado, pues nos va a marcar el HFE, ¿no? La ganancia, el HFE o el beta. ¿Listo? Y sirve tanto para transistores NPN como PNP. ¿Listo? No es difícil identificar el emisor base y colector si no tenemos el datasheet, ¿no? Actualmente uno busca en el Google la referencia del transistor y de una encuentra. Todo el mundo pues tiene su teléfono, puede conectarse a los datos, a la red Wi-Fi. Listo. Estuvo en mi época hace más de 20 años, no había teléfonos celulares, o sí había, pero para los millonarios, no que iba a tener. Y tampoco mucho menos las redes inalámbricas, ¿no? Todo era con redes cableadas y el acceso a un computador también era restringido, ¿no? Entonces, ¿qué hacía uno? Irse al ESG, ¿no? El ESG es como el catálogo que resumía los datasheets de la gran mayoría de transistores, de circuitos electrónicos o de dispositivos discretos. ¿Listo? Dispositivos discretos que eran comerciales, ¿no? Ese librito lo sacaba la Philips, yo lo tengo, yo lo compré. En la U, en el laboratorio, en los laboratorios lo tienen, pero actualmente nadie lo usa. ¿Por qué? Porque todo ya está en internet. ¿Listo? A través del datasheet. Es muy fácil identificarlo, hay diferentes maneras de hacerlo, no hay pierde. ¿Listo?